Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Queridos hermanos, la palabra del Señor ha venido enseñándonos durante toda esta semana. Y hoy nos toca un tema bien interesante. Jesús expulsa a un demonio. Y cuando está expulsando un demonio, dicen algunos, expulsa a los demonios con el dedo de Belcebú. Es decir, están llamando algo que Dios está haciendo, que Jesús está haciendo, que es bueno, que es la liberación de un hombre que no podía hablar, que no podía expresarse, que no podía manifestar su opinión. Lo están tildando como si fuera algo negativo. Es que el pueblo de Israel era un pueblo que segregaba, era un pueblo que rechazaba. En la época de Jesús tenían muchas divisiones entre las personas y hacían acepción los pobres, hacían acepción los enfermos, hacían acepción los leprosos, los niños. Eran rechazados porque no tenían las características que para ellos daban para alguien bendecido. El bendecido era el anciano, el bendecido era el rico, el bendecido era el sano, el bendecido era el hombre. Rechazaban a la mujer. Y entonces Jesús viene a poner los puntos sobre las íes y a manifestar que cada hombre tiene dignidad, tiene valor. Aquel hombre que no podía hablar, que no se le podía escuchar su voz, Jesús viene a sanarlo para que se escuche su voz. Porque había muchos mudos en esa época, muchas personas que no eran escuchadas. No tanto porque no pudieran hablar físicamente, sino porque no podían hablar desde la perspectiva política, desde la perspectiva social, desde la perspectiva económica. Y Jesús libera a este hombre para que pueda hablar, para que pueda manifestar, para que pueda pedir, para que pueda exigir, para que pueda reclamar, para que pueda de una u otra manera manifestarse en el pueblo. Y esto a algunos no les gusta. ¿Cómo así? ¿Qué está haciendo? Está permitiendo que otros que no tienen poder, que no tienen valor para ellos, no tienen valor, vengan a hablar. Esto es de Satanás. Y Jesús dice: un momentico, ¿por qué estás llamando a lo bueno malo y por qué estás llamando a lo malo bueno? ¿Cómo así? Que alguien que pueda expresar, alguien que pueda manifestar, alguien que se le recobre el valor y la dignidad, entonces es llamado como negativo. Fíjense que muchas veces en nuestra sociedad puede pasar esto. Todo lo que significa dignificar al hombre, todo lo que significa sacarlo del desequilibrio, de la desigualdad, de la inequidad, es tildado como negativo. Queridos hermanos, nosotros como cristianos estamos llamados no solo a escuchar, sino a darle voz a aquellos que no tienen voz. Podríamos partir de la base, en primer lugar, de aquellos niños que están en el vientre de las madres, que no pueden hablar, que no pueden defenderse, que no pueden gritar que están vivos, que no pueden anunciar que se les respete su vida. Y ahora que está pasando este avión aquí por la ceja, por el seminario, que nos toca hablar más fuerte, imagínense cómo sería si nosotros no pudiéramos expresar lo que necesitamos, si alguien nos pisa, si alguien nos está matando y nosotros tendríamos que quedarnos callados. Y la sociedad muchas veces vive esa injusticia y nosotros tenemos que ser la voz de aquellos que no tienen voz, ser la voz de aquellos que no pueden hablar, y eso para muchos es malo. Hoy el que está trabajando por la vida, hoy el que estaba trabajando en contra del aborto, entonces es malo, es retrógrada, es demoníaco, es dañino, es nocivo, es inculto. ¿Cuántos niños sin voz? Y nosotros tenemos que ser la voz, tenemos que darle voz para que puedan expresar que quieren vivir, que puedan expresar a esas madres que las aman.
que no es negativo que los tengan, aunque haya esfuerzo, sacrificio, después ese hijo será una bendición para esa madre. También los que sufren en la pobreza, los que sufren de la inequidad, allí también nosotros como cristianos tenemos que ser voz a ayudar, ir a servir a aquellos que lo necesitan. Pero si nosotros nos aislamos y nos quedamos sin hacer nada, entonces somos mudos también. Entonces somos cómplices. Entonces sí, realmente seremos demoníacos por no ayudar a aquellos que no tienen voz, a aquellos que necesitan ser escuchados, a aquellos que necesitan expresar que se les respete sus derechos. Un cristiano lucha por los derechos de los más necesitados, de los más humildes, de los más pobres, de los más desfavorecidos, de aquellos que no son escuchados. Y hoy como ayer, cuando hacemos esa lucha, entonces somos tildados de malos. Cuando hacemos esa lucha, somos tildados de equivocados. Como Cristo hay que luchar por aquellos que no tienen voz para que sean escuchados y sean respetados sus derechos y sea respetada su dignidad, ensalzar la dignidad del hombre. As your